Un agente químico es cualquier elemento o compuesto químico elaborado de manera natural o sintética que está presente en la industria. Su contacto con el trabajador o con el ser humano puede ser de manera digestiva, respiratoria o dérmica. La presencia del agente químico en el lugar de trabajo puede ser por medio de la materia prima, la cual es depositada en un área de trabajo. También puede ser liberada en el medio ambiente, el cual es el contacto con los desechos que produce la materia prima. También puede ser almacenado de manera permanente o puede ser penetrado por un medio externo, el cual consiste que sea por la ventilación o por algún vehículo. Según su efecto en la salud, se pueden distinguir distintos tipos de agentes químicos. Tenemos los agentes corrosivos. Estos agentes lo que hacen es producir un ataque químico sobre el tejido con el que tienen contacto. En el caso de la piel, producen lo que se conoce como una quemadura química. Esto a menudo deja una cicatriz. Los corrosivos más comunes encontrados en la industria son los ácidos. Otros tipos de agentes son los agentes irritantes. Estos producen una inflamación en el tejido con el que tienen contacto. Puede ser la piel o la mucosa de las vías respiratorias o del tracto respiratorio. Estos tienen más efecto por la concentración que haya de ellos en el aire que por el tiempo que se está expuesto a ellos. Según su irritación en el tracto respiratorio se pueden dividir en tres, dependiendo del grado de gravedad: los que irritan el tracto respiratorio superior, los que irritan los pulmones y los que irritan todo el sistema respiratorio. Otro tipo son los asfixiantes. Los asfixiantes impiden el transporte de oxígeno a las moléculas de nuestro organismo. Se pueden dividir en dos tipos: asfixiantes simples y asfixiantes químicos. Los asfixiantes simples son los que impiden este transporte de oxígeno, ya que sustituyen al oxígeno en el intercambio con la molécula, como es el dióxido de carbono. En el caso de los asfixiantes químicos, presentan ciertas reacciones químicas que evitan que las moléculas transporten este oxígeno hasta nuestro organismo, como es el monóxido de carbono. También se tiene a los agentes del tipo anestésico. Estos agentes lo que hacen es disminuir la actividad cerebral, es decir, producen el efecto que una anestesia médica o somnolencia. Normalmente entre ellos se encuentran lo que son los solventes muy utilizados en la industria. Están también los agentes neumoconióticos. Estos lo que hacen es disminuir la flexibilidad de los pulmones, lo cual pues provoca problemas respiratorios. Normalmente los podemos encontrar en forma de humo o polvos. Dentro de los agentes químicos también tenemos lo que son los agentes sensibilizantes, que son aquellos que producen una reacción alérgica extrema en el cuerpo, procedente del sistema inmunológico. Sus primeras señales de una intoxicación por ese tipo se muestran en la piel y en la vía aérea. Dentro de los agentes químicos también tenemos los cancerígenos, los teratógenos y los mutágenos. Tienen la similitud de que son causados por casi los mismos agentes, es el caso de los radioactivos, entre algunos otros químicos que nos pueden producir esta clase de mutaciones. Estos tienen la similitud también de que atacan directamente a las células, produciendo mutaciones. A veces estas mutaciones significan cáncer y a veces quieren decir un tipo de malformaciones que son congénitas, es decir, que van pasando hacia los hijos de las personas. Hablando más generalmente, también tenemos los agentes tóxicos. Estos agentes tienen la capacidad de dañar el organismo actuando de diferentes maneras, ya sea entrando al cuerpo de vía oral, subcutánea, intravenosa, y dependiendo de cómo entren al cuerpo tendrán una reacción más rápida o más lenta según sea el caso. Medidas preventivas. Las principales medidas preventivas para evitar riesgos químicos como el sobrefoco de contaminante, el medio difusor y al trabajador. Para el foco contaminante se tienen varios puntos. El primero es la sustitución del producto. Esta trata del cambio del producto peligroso por uno que tenga las mismas características, pero no tenga el índice de peligrosidad alto como el anterior. Otro de los puntos es el cambio de proceso. Este es el cambio que se hace para evitar la mayor contaminación posible. Para esto se opta de un proceso nuevo que ayude a disminuir el problema. Aislamiento del proceso. En este se limita la cantidad de personas que entran para evitar una aglomeración. Método en húmedo. Permite minimizar la concentración de aerosoles peligrosos en una cortina de agua. Extracción localizada. Consigue reducir las concentraciones de contaminación
por medio de la difusión en el medio de difusor. Otra de las medidas de prevención es la medida sobre el medio difusor. Su primer punto es la ventilación general. En esta consiste en la sustitución del aire contaminado por medio de extracción y suministro de aire natural. Sistema de alarma. Este es utilizado cuando la sustancia química puede provocar graves daños. Limpieza y mantenimiento. En esta se debe mantener limpio y en orden todos los equipos de protección personal de los trabajadores, así como el lugar donde se estará realizando el proceso. Medidas del trabajador. Estas medidas son la protección que se tienen al trabajador que está expuesto ante agentes químicos. Se dividen en información del personal. En esta se le explica al trabajador a qué está expuesto y cómo debe de estar trabajando. Rotación personal. Esta es utilizada para alternar turnos a los trabajadores. Encerramiento del trabajo. Esta es usada para encerrar el proceso contaminante y evitar expandir la contaminación del químico. Y por último, es el equipo de protección individual, que es el equipo que estará llevando el trabajador para evitar riesgos sobre los contaminantes químicos o exposición a los químicos. Etiquetado de sustancias peligrosas. Se rigen por el reglamento número 1907-2016 y su objetivo es garantizar un alto nivel de protección a la salud humana y a la del medio ambiente, por medio de etiquetas en distintos envases de productos altamente contaminantes o dañinos a la salud. Dentro de los tipos de riesgos ya mencionados, se decidió ejemplificar el riesgo que existe al trabajar con químicos irritantes, del cual sabemos que ataca las vías respiratorias si no se utiliza el equipo de protección necesario. Aquí tenemos al sujeto haciendo uso de químicos sin conocimiento de ello y sin la protección adecuada, tratando de retirar una película de óxido que se ha formado sobre la placa de metal que sostiene en la mano. Al trabajar con este químico de tan cerca y sin protección alguna, el químico reacciona y se introduce en las vías respiratorias, lo que provoca que el usuario comience a toser el mecanismo de defensa de su cuerpo, ya que el químico, que es ácido clorhídrico, irrita la mucosa de las vías respiratorias y tiene esta reacción. Por otra parte, aquí vemos al usuario ya con la protección adecuada, lo que es bata, guantes y cubrebocas, o alguna protección adecuada para evitar que las vías respiratorias no tengan contacto directo con el químico. El uso de guantes se da ya que al ser un químico irritante puede tener reacciones en la piel y provocar urticaria a causa del contacto con el ácido. Y así es la forma adecuada de trabajar con químicos para evitar riesgos dentro del trabajo.